Bueno, continuamos en el programa Corre la Voz, el programa número 125 de esta audición, y como anunciábamos con Eduardo en el arranque del programa, estamos en contacto con Pablo de León, que es presidente de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria. Buenos días, Pablo, ¿está por ahí? Buenos días, Manuel, compañeros, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por salir una vez más con nosotros. Pablo, la idea principalmente de la comunicación contigo era hablar un poquito de lo que fue el paro que realizó la ATES ayer, en el día de ayer, y bueno, tratar de que nos cuentes un poquito cuál fue el fin del paro, cómo estuvo de acatamiento y demás, y bueno, contarnos un poco cuál es la situación que está viviendo la asociación en este momento. Bueno, compañeros, en primer lugar, el paro que nosotros decretamos ayer fue un paro parcial para acompañar al compañero Julián. Te voy a pedir disculpas porque tengo un poco de eco. Dame un segundo. Dale. Bueno, como saben, en el día de ayer se llevó adelante este paro. Ahora el compañero va a explicar los motivos y Hola. Sí, dale. ¿Qué tal? Discúlpeme, compañero. No, tranquilo. No, por favor, dale tranquilo. Nosotros en el día de ayer tuvimos una movilización, una concentración, particularmente en la Dirección General de Secundaria, en la División Jurídica, ante la citación a declarar del compañero Julián Cabrera, dirigente de nuestro sindicato, por sus declaraciones públicas a mediados del año pasado en un medio de prensa. Es decir, que la Dirección General de Secundaria denuncia al compañero y se le inicia un proceso disciplinario, un sumario con separación de cargo y detención del 50% de sus haberes, lo cual es absolutamente improcedente desde el punto de vista de que el compañero no violó ninguna normativa laboral, más allá de que se lo acusa que sí. El compañero estaba ejerciendo como vocero del sindicato y denunció cosas que no se podían denunciar a través de la bipartita, porque de hecho hace más de un año que no la tenemos. Claro. Por lo cual nosotros consideramos de que este episodio se inscribe nuevamente en todo el proceso de práctica y persecución antisindical que viene a llevar adelante la Dirección General de Secundaria con Cherro a la cabeza, ¿verdad? Nosotros ayer hicimos una concentración, un paro en solidaridad con el compañero, su compañero que es secretario licial, que es padre de familia y que además es su compañero que desde el punto de vista laboral no tiene elementos como para establecer este tipo de sanción. Claro. Por lo cual básicamente es un paro que tiene que ver con la denuncia de este atropello, de uso de autoridad que ejerce sobre los trabajadores de la enseñanza, la Dirección General y particularmente sobre la dirección de nuestro sindicato, ¿verdad? Claro. Es reiterativo además, ¿no? Porque no es solo con el compañero, sino que ya viene con los de San José y vienen con un montón de cosas que vienen instrumentando desde que asumió este nuevo gobierno, ¿no? Por supuesto, es un proceso que se abrió a partir de la modificación de la gobernanza, donde teníamos, a partir de la LUC se cambió la gobernanza en el ámbito educativo, donde pasamos de tener un consejo colegiado con representación de los trabajadores a tener una dirección unipersonal con absolutas potestades disciplinarias, ¿verdad? Es decir, que el primer sumario que cayó fue el sumario hacia mí, hacia el presidente del sindicato, luego vinieron los sumarios a los compañeros de San José, claro, y luego cae este sumario. Pero en este marco también se dan una serie de sumarios y persecuciones laborales y procesos disciplinarios generalizados en toda la administración, lo cual no llega a ser público porque obviamente un sumario está vinculado a una situación laboral, lo cual no significa que a ti te tengan que separar del carro, retener de tu sueldo. Particularmente lo hacen porque tienen el poder y la facultad disciplinaria que le otorga la LUC para poder ejercerlo. Es decir, eso antes pasaba por lo menos por un filtro que era el Consejo de Educación Secundaria, donde si por ahí llegaba algún tipo de polémica se podía considerar. De hecho, el primer sumario contra mí estuvo en la mesa del Consejo de Educación Secundaria y se desestimó en primera instancia hasta que la propia Cherro asumió como directora general con plenas potestades disciplinarias y lo ejecutó. Es decir, que es un caso de atropello y de abuso de poder generalizado, donde los compañeros no pueden llegar a defender sus planteamientos dentro de su centro educativo porque pueden ser pasibles
de una investigación administrativa, de un sumario, de procesos disciplinarios, ¿no es cierto?, que perjudican no solamente material y económicamente, sino inmaterialmente a los compañeros, claro, es decir, desde el punto de vista de su integridad, ¿verdad? Porque a ti te separan del cargo. Y su salud también, ¿no? También es un daño moral que recibís. Y su salud también, cuando vemos en estos tiempos el estrés que están sometidos, principalmente los docentes con todos estos temas, ¿no? Y vemos temas graves de salud mental, digo, también le afecta a la salud todo esto, porque uno a veces mira solo lo material, me perdí un jornal, o por 6 meses voy a cobrar la mitad del sueldo, pero hay otras cosas que vienen detrás que son más graves aún todavía que la pérdida de la mitad del sueldo o la suspensión o lo que fuera, ¿no? Claro, por supuesto, hay un daño, obviamente quizás más vinculado a lo emocional también. Claro. Porque viene también de la sobrecarga y del compromiso que nosotros generamos a partir de la lucha contra la pandemia, ¿verdad? Claro. Los compañeros docentes, los compañeros auxiliares de servicio, administrativos han hecho un esfuerzo enorme en el marco de la pandemia para poder garantizar la educación de los chiquilines. Y que a una semana o a menos de una semana de iniciar las clases, se separen del cargo por ser dirigente del sindicato, es bastante grave, es bastante doloroso emocionalmente inclusive para el compañero o la compañera. Por lo cual, evidentemente, lo que busca todo este proceso encabezado por Cherro es quebrar moralmente la voluntad del sindicato. Pero se vio en el día de ayer la gran convocatoria que tuvimos para ser un sindicato pequeño, donde estuvieron los compañeros de FENAPES también, estuvieron los compañeros de Postales, los compañeros del sindicato de la pesca que estaban en el Ministerio de Trabajo, cuando salieron del Ministerio de Trabajo vinieron a acompañarnos, es decir, se rodea de solidaridad y queda claro que nosotros dejamos una manifestación de dignidad ahí, una manifestación de solidaridad y de firmeza. Claro, que por más que le quieran pegar al movimiento sindical, en realidad el movimiento sindical sigue parado. Absolutamente. Y además, quien se crea, o si ellos creen que estas manifestaciones de hecho de poder que nos hacen son de alguna manera una virtud, no es así. Es un gesto de debilidad porque tú estás iniciando un proceso disciplinario laboral para ajustar cuentas contra un sindicato, cuando no le podés ganar con argumentos, no le podés ganar con elementos que tengan que ver con la lucha política y con las de la ley, vamos a decir, ¿no? Es un acto de cobardía, y al fin y al cabo, lo que hacen. Y nos encuentran firmes. Realmente es doloroso para el compañero cuando llega el momento del sumario, de la separación de cargo, pero igual seguimos firmes porque hay unidad. Sí, el tema, ¿sabe qué pasa? Que para instrumentar un sistema educativo como el que ellos quieren instrumentar, los sindicatos molestan. Y bueno, de alguna manera hay que combatirlo y a través de esto siembran el miedo, hacen pelear trabajadores contra trabajadores, como que lo hemos visto, que es una cosa tristísima, y entonces ellos están buscando los mecanismos como para poder confirmar ese proyecto que ellos quieren de país, que la educación es uno de los elementos más importantes para imponer ese proyecto neoliberal, ¿no? Que no cedan a la educación los sectores más pobres, promover la mercantilización de la educación, quitarle horas a los docentes, lo que hablan de recortar los presupuestos que son reales, digo, porque millones de dólares se han dejado de invertir en el sistema educativo, las becas a los estudiantes, yo qué sé, hay un montón de cosas que van dentro de un contexto de imponer un proyecto neoliberal a largo plazo y que lógicamente los trabajadores a través de sus organizaciones molestan. Absolutamente, compa. Eso que tú señalas es fundamental. Es decir, en términos generales lo que se busca de la educación es parte del lucro y el recorte viene con esa idea. Es decir, el recorte de la obligatoriedad, por ejemplo, o la no limitación de la obligatoriedad en el sector de la primera infancia, por ejemplo, la remoción o la eliminación, mejor dicho, de los cargos que antes eran electos por los trabajadores. Todos esos elementos vienen a colación para poder sacar a los sindicatos del medio en esta batalla que tenemos entre el capital y el trabajo, donde nosotros defendemos un proyecto
popular de las grandes masas, de los trabajadores y de los de abajo, por el acceso universal a la educación, la gratuidad, etcétera, etcétera, que obviamente este gobierno y el plan de capitalista tiene que ver con confiscar aquello que nosotros hasta el día de ayer era una conquista. Sí. Por lo cual los sindicatos son un factor fundamental a derrotar, y por eso también es una campaña iniciada desde las más altas esferas del poder político, ¿no? Señalando compañeros de investigadoras, utilizando el poder y los fueros parlamentarios para señalar a trabajadores y no para cumplir con su rol en la sociedad, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, lejos está de ser perseguir a los trabajadores organizados. Esos procesos creo que muchos saben, que los hemos vivido a lo largo de la historia y sabemos en qué terminan, es decir, esa soberbia, ese abuso de poder no tiene ninguna virtud para la sociedad, sino que va en contra del progreso y además termina en procesos con características fascistas, ¿verdad? Poner a la sociedad civil contra los trabajadores organizados, darle manija para poder quebrar y después confiscar al pueblo de sus conquistas históricas, la educación, la salud, bueno, el acceso al trabajo. Hay un gran debate sobre el problema de la ocupación y del ocupado y no ocupado, y quién defiende el derecho del desocupado al acceso al trabajo. Nadie lo dice. Por lo cual, obviamente, como decís tú en esa apreciación, aquí hay una dicotomía en la cual obviamente vienen a confiscarnos y nosotros tenemos que estar, y el 27 de hecho es una jornada muy importante para poder dejar en claro cuál es la posición del pueblo uruguayo y de los trabajadores sobre esta dicotomía y sobre la confiscación que se quiere establecer no solamente en la educación, sino en todos los elementos que tengan que ver con seguridad social y beneficios a los trabajadores. Claro, Pablo, fíjate que no se atrevieron en 100 años a tocar cosas que son consagradas en la Constitución, pero que ya están asumidas en la cultura del pueblo uruguayo, como la obligatoriedad de mandar a sus hijos a la escuela. Digo, eso ni la dictadura se atrevió a tocarlo, digo, y hoy en esta LUC te lo ponen ahí como una cosa natural, digo, y nosotros sabemos lo que conlleva eso después, ¿no? Los niños fuera del circuito escolar, dónde van a ir a parar, ¿no? Entonces digo, es grave lo que está pasando, y como vos decís, el 27 nos jugamos una instancia y una parada importante, porque todas estas cosas están dentro de esos 135 artículos que nos van a querer imponer, y que luego va a ser muy difícil abatirlos, porque después que empieza a rodar esta ley, digo, van a meter todo, porque ya lo han hecho, ¿no? En estos 2 años, y ahora están medio frenados por lo que tenemos ese plebiscito ahí en puerta, pero si no gana el sí, digo, va a ser gravísimo lo que pasa en este país, no solo con la educación, en todo, ¿no? Pero la educación como un factor fundamental del pueblo para avanzar, para defender su conquista, y para que los niños y jóvenes del futuro puedan tener herramientas para poder modificar y cambiar una sociedad que es injusta y que favorece a unos pocos privilegiados, ¿no? Perdóname que fui un poco largo, pero este tema, viste, que lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, porque vemos las perspectivas que se nos presentan para adelante, y cómo atacan a diario a la educación desde el pasquín del país, como la senadora Bianchi, como Echipani, como Da Silveira, como la misma Cherro, ¿no? Digo, están haciendo todo ese trabajo sucio de desacreditar a los docentes, de presentarlos poco menos como delincuentes, ¿no?, ante la sociedad, y que eso lleva a que después muchos padres se hagan una concesión de las cosas que no son ciertas, que no son reales, y acusan a los docentes de cosas que no son, digo, porque cuando un docente es más para defender la educación que para defender su bolsillo, digo, eso tenemos que tenerlo bien claro, y el primero que pierde es el docente, que pierde su jornal, su salario. Entonces digo, todas esas cosas son las que tenemos que salir a pelear día a día, para que estas luchas no sean una gimnasia, sino que sean para hacerle ver al pueblo uruguayo lo que nos estamos jugando, no solo los docentes, la sociedad en su conjunto. Exactamente, han instalado desde los grandes medios de comunicación esta idea
de que cuando el docente para deja tirado a los chiquilines, Claro. y no se dice toda la otra versión que tiene un peso social importantísimo, que es el compromiso no solamente de los compañeros docentes, sino de los trabajadores no docentes de la educación en el desarrollo de la actividad educativa. Es decir, no es que el docente va a dar una clase, el auxiliar de servicio va, barre los salones y el administrativo registra y nada más. Hay un compromiso, se conoce a los chiquilines, hay un intercambio mucho más rico, que eso es lo que se termina de quebrar, porque además con el planteo de la LUC, el planteo gerencial de las direcciones iniciales que pueden a la larga ir conformando su plantel, terminamos con una educación en un lugar y otro tipo de educación en otra, y terminamos desplazando ese elemento que tiene que ver con la solidaridad entre las familias y los trabajadores, entre los estudiantes y los trabajadores, que es lo que busca quebrar. El paradigma que plantea la LUC es un cambio entre las relaciones laborales y entre las relaciones económicas que están obviamente muy arraigadas en nuestro país. Como decías tú, nadie se atrevió a cuestionar la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación. Sin embargo, la LUC lo plantea, así como cuestiona un montón de otros elementos, porque evidentemente las características de este gobierno establecían de que necesitaban tener ese marco político para poder desarrollar un ajuste brutal contra los trabajadores en términos generales. Contra los trabajadores quiere decir contra la seguridad social, contra la salud, contra la educación, contra la vivienda, contra el salario, que tenemos el elemento de la regla fiscal que nos está matando y nos está licuando el salario semana a semana y mes tras mes, que si el 27 nosotros logramos frenar esto, podemos cambiar, podemos generar condiciones para otro escenario político que nos permita revertir esta perspectiva, como decís tú, neoliberal, procapitalista y brutal que se viene, que es un proceso que no es nacional, es un proceso internacional y que este país se inscribe en toda esa situación, la reforma de la seguridad social, la privatización de la educación pública, la privatización de la salud, etcétera, etcétera. Pablo. Que tenemos un desafío enorme que va más allá del 27, pero que el 27 tenemos que rubricarlo con una gran victoria del sí, ¿verdad? Ahí va. Pablo, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Lo más probable que más adelante volvamos a tener contacto contigo. Queríamos agradecerte por estos minutos que te tomaste. En nombre de la Intersindical, solidaridad con el compañero que fue apartado de su cargo. Y bueno, por el gremio. Aparte. Ahí va, con la ATES. Nada, estamos en contacto nuevamente y vuelvo a repetir, agradecerte y la solidaridad de la Intersindical de la Costa de Oro con los compañeros. Muchas gracias, compañeros, un abrazo enorme a ustedes y a toda la audiencia y nos estaremos viendo en la lucha. Ahí va, abrazo grande.